Una vez más, nuestro saludo en el nombre de Jesús. Apreciados hermanos, tenemos la lectura de la hermosa palabra del Señor en la carta a los Colosenses, el capítulo 4, el capítulo 1, versos 9, 10 y 11. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a fraccionar esta enseñanza en unas 2 o 3 partes, porque elegí esta carta a los colosenses porque hallo 7 connotaciones trascendentales a través de ellas que se convierten en pilares para el desarrollo de una verdadera vida cristiana. Querido hermano, querida hermana, si usted desea ser un cristiano correcto, un cristiano íntegro, debe permitir que la palabra de Dios penetre hasta partir el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos y las coyunturas, y discierna las intenciones y los pensamientos del corazón. Yo quiero hacerle una claridad respecto de esto, con el amor de Cristo naturalmente. Pretender ser cristiano sin obedecer la palabra de Dios es la peor equivocación que puede cometer una persona. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos purifica, la palabra es la que nos perfecciona, la palabra es la brújula que guía nuestros caminos y nos guía por donde debemos caminar. Hacer a un lado la palabra es ignorar los propósitos de Dios. Vivir en la iglesia solo por venir a cantar, solo por oír, solo por tener una comunión con los hermanos no es suficiente. La importancia, la trascendencia del culto está en oír, creer y obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, no solo oírla. Nosotros no podemos ser solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de su buena y preciosa voluntad. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Los dichos son los versículos, son las palabras del Omnipotente a través de las cuales Dios nos habla para dirigir nuestra vida por las sendas correctas. El Salmo 119, 163 dice: mírame y ten misericordia de mí, como, como amas, como ordenas. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos, ordena mi vida, mi caminar, mis actos, mis hechos, con tu palabra, y ninguna iniquidad entrará en ella. Es la palabra de Dios la que nos guía, la que nos dirige, es la brújula para andar por este desierto, porque este mundo es un desierto, aquí no hay nada para el cristiano. El mundo es una farsa, es una mentira, es un engaño. Por eso Cristo nos sacó del mundo y nos sentó en los lugares celestiales
juntamente con Cristo. Entonces, la sujeción a la palabra, la sujeción a los dichos de Dios es el mejor consejo que Dios nos puede dar. Ahora sigamos un poquito más adelante. El versículo noveno. El versículo noveno de la carta a los Colosenses capítulo 1 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Cuando el apóstol dice no cesamos de orar por vosotros, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a los creyentes, sea quien sea el creyente raso, sean los pastores, sean los misioneros, sea el que sea, nosotros tenemos la obligación de orar unos por otros. ¿Por qué? ¿Por qué el escritor sagrado hace tanto énfasis en orar por los hermanos? ¿Sabe por qué? Porque todos somos frágiles, porque todos somos débiles, porque todos nos equivocamos, porque todos fallamos y a veces pecamos también. Entonces, el apóstol nos enseña que debemos orar los unos por los otros. Voy a citarles la carta del apóstol Santiago. Voy a leer allí para ustedes el capítulo 5, el versículo 16, para corroborar lo que les estoy enseñando en esta hora. 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Qué precioso. Se nos manda a orar los unos por los otros, a orar por los pastores, por los misioneros, a orar por los ancianos, por los jóvenes, por los niños, por los adultos, porque todos fracasamos, todos nos equivocamos. Entonces oramos para que estos cristianos sean fuertes, para que no caigamos en las tentaciones, para que Dios nos ayude a permanecer fieles hasta el último día. En la carta a los Efesios hay otro texto que se lo quiero transmitir también al respecto. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, escuche y súplica por todos los santos. Tenemos la obligación de orar los unos por los otros, para que Dios nos guarde a todos, para que Dios nos ayude a todos, porque aquí nadie es más que nadie, ni menos que nadie. Aquí todos nos equivocamos, todos hemos cometido imprecaciones, errores, incluyendo a las directivas, a los pastores, a los hermanos. Por eso tenemos que orar los unos por los otros. Nosotros no fuimos llamados a condenar a nadie. Nosotros somos restauradores. Fuimos enviados a trabajar en la paz de Dios. Somos restauradores. Hay otra cosa, hermanos, que es muy importante tenerla en cuenta, y es que hay creyentes en la iglesia que pretenden ser cristianos, escúcheme bien, sin la obediencia a Dios, sin la obediencia a su palabra. Y la sujeción anda bastante lejos. Por eso es importante que el creyente sea sujeto a la palabra de Dios. Le reitero, no fuimos llamados a condenar
sino a restaurar. Entonces, les dejo esa inquietud hasta allí. Esta será la primera lección de esta hermosa enseñanza que pretendo llevar a ustedes. Ojalá que les sea de bendición. Un abrazo y Dios les bendiga.